Nadie quiere decirlo, pero Bolivia está al borde del colapso. Lo que está pasando es peor de lo que imaginas. Calles vacías, filas interminables en gasolineras, mercados desabastecidos. El 2025 podría ser el año más oscuro en la historia del país. La moneda se desploma, la inflación se dispara y el hambre se siente en cada rincón. Familias enteras hacen filas durante horas por un poco de combustible, pero no hay nada. En los supermercados, los precios cambian cada día, lo que ayer costaba unos pesos hoy es un lujo inalcanzable. La desesperación crece. Porque son una manga de delincuentes. No les molesta pedir guita para el déficit fiscal y sí les jode de repente tener que ir a buscar guita para dolarizar la economía y terminar con la inflación. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? Son unos soretos. Es decir, para eso no les molesta, para afanárselas ellos no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres. Ah, no, ahí los dólares no. Por favor, tomen asiento para que los que están atrás... En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica. En este primer momento la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas. Pero los gobiernos socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vayan a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla. ¿Cómo lo hacen? Subsidiando tarifas y servicios públicos, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como inclusión social. Cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, a costo de contraer la actividad económica y destruir la inversión. A medida que avanza el tiempo, van consumiendo los stocks para solventar una bonanza ficticia que lo único que hace es hipotecar el futuro. Esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Los principales promotores de estas ideas son los políticos. Ellos no son la solución, que ellos son el problema. Son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todo sentido, porque no podemos vivir si no fuera por ellos. En realidad los que no pueden vivir sin nosotros son ellos. Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren, que estamos dispuestos a laburar, nos vamos a la parte más pobre del país. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. En cambio, los que laburamos y sabemos ganarnos la vida, ¿sabes qué? Nos va a ir bien. Y no vivimos abogando por la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, el trato desigual frente a la ley, que es esa inmundicia de la justicia social, que es lo más injusto que existe, porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Y sabes quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Ellos son los únicos que progresaron con este verso de la justicia social y la redistribución del ingreso. La verdadera redistribución del ingreso fue desde los que laburamos a los parásitos de los políticos. No puede ser que en un país si le vaya mejor a los parásitos de la política que al tipo que produce. Este país tiene tantos años de justicia social. ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración. El vicepresidente de la Internacional Socialista, Samuel Doria Medina, sigue reuniendo a todos los socialistas en nuestro país. Todos los socialistas van uniéndose a la línea de Samuel Doria Medina. Te invito a que hagas un análisis objetivo. Recientemente ha hecho una alianza Andrea Barrientos. ¿Quién es Andrea Barrientos? Andrea Barrientos es una socialista, una persona que defiende, por ejemplo, leyes inconstitucionales como la ley 348. Esta persona literalmente odia a los hombres. Andrea Barrientos es una versión similar a María Galindo. Esta persona se está uniendo a Samuel Doria Medina. En otras palabras, si tú eres hombre y apoyas a Samuel Doria Medina, es posible que vayas a la cárcel por el simple hecho de ser hombre.
presidente del país, Luis Arce, emitió un decreto evitando que la norma pase como ley por la Asamblea Legislativa o sea aprobada por la Cámara de Diputados o Senadores. Se trata del Decreto Supremo 5143. Establece la creación de un sistema único de derechos reales. Se crea una máxima instancia de registro. Tendrá un sistema informático que almacenará en una única base de datos todos los registros públicos de derechos reales en Bolivia, es decir, el registro de lotes, casas y otros inmuebles. Lo que llama la atención es que se permitirá la interoperabilidad del sistema con entidades públicas. Hasta ahora, el patrimonio privado, unidades territoriales autónomas y universidades eran custodiadas únicamente por el órgano judicial y los datos no podían ser transferidos a instituciones del Estado sin autorización del propietario. Con esta nueva norma, el Estado tendrá libre acceso y el temor es que esta información sea utilizada de manera fraudulenta. La disposición cuarta da un plazo de 60 días al Consejo de la Magistratura para que lance el Programa Nacional de Regularización, donde según reza la norma, se prevé la anulación de títulos ejecutoriales y cancelación de partidas si el caso lo amerita. Analistas ven en esto un riesgo de expropiación. Además, vinculan este nuevo decreto con el artículo 56, parágrafo 1 de la Constitución, modificada por el Movimiento al Socialismo. El mismo dice que se garantiza el respeto a la propiedad privada siempre que cumpla una función social. Legisladores advierten que además se creará un megapoder que someterá a la población a la extorsión. Y ven que con un poder judicial criticado y autoprorrogado, la desconfianza es aún mayor. Por acuerdo secreto se puede proceder a la inscripción directa con codificación especial que tendrá los folios reales, los bienes inmuebles del Estado, afectando la propiedad privada. Eso es lo que no dice la disposición transitoria cuarta. Es por eso que requieren una institución supraestatal para seguir engañando al ciudadano. ¿Qué dice la disposición transitoria tercera? El Consejo de la Magistratura, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación, implementará el Sistema Único de Registro de Derechos Reales. AGETIC implementará el Sistema Único de Registro de Derechos Reales. ¿Nos queda alguna duda? ¿Nos queda alguna duda de que el gobierno manejará nuestro derecho propietario a su gusto, placer y antojo? No es difícil de entender. Lo estoy mostrando con pruebas, con datos, con información, que invito a mis colegas abogados, a los colegios de abogados de todo el país, a todas las organizaciones de abogados, de control social, a las fundaciones que se encargan de controlar la legalidad del derecho y la legalidad del derecho propietario, que a partir del Decreto Supremo 5143, cuando el Estado decida inscribir un bien a nombre del Estado, sin importarle el privado, podrá hacerlo a partir del Programa Nacional de Regularización del Derecho Propietario. Podrá hacerlo porque la AGETIC contendrá los datos, porque los datos estarán resguardados en medios digitales seguros y confiables. Confiamos en el órgano ejecutivo, confiamos en que vayan a manejar nuestra información con responsabilidad. Las disposiciones finales, segunda, tercera, cuarta y quinta, nos hablan de un concepto reiterado. Nos hablan nuevamente de medios confiables, donde va a estar almacenada nuestra información, pero no dicen dónde, pero nos habla de coordinación institucional. El registro del derecho propietario público se resolverá con coordinación institucional. Una llamada del ministro y tu derecho propietario habrá desaparecido. Eso es lo que dice. Eso es lo que puedo interpretar. Y no estoy exagerando cuando señalo de que al no existir responsabilidad de los funcionarios de derechos reales, porque ya no serán responsables ni civil, ni penal, ni administrativamente. Eso dice el Decreto Supremo, que abroga el Decreto Supremo, donde sí existía responsabilidad de los funcionarios de derechos reales. Esto ya está abrogado, ya no existe.
Ahora ya no pagan ni fianza, no serán responsables por lo que hagan. ¿Por qué? Porque todo podrán atribuirle al sistema único del registro de derechos reales. Si su derecho propietario ya no está en sus manos y ya el título se lo han pasado a una universidad, a una gobernación, a un municipio o a cualquier ministerio o institución del Estado, podrán hacerlo con la excusa del Programa Nacional de Titulación de Bienes del Estado. O podrán hacerlo, como dice la disposición final sexta, anulando la titulación de tierras fiscales, porque eso es lo que habla precisamente toda la disposición final sexta de cómo pueden proceder a anular los títulos ejecutoriales emitidos por el INRE. La cosa juzgada ya no tendrá valor. Revisen la normativa. No solamente recaerá sobre predios urbanos, sobre predios rurales. La propiedad privada está amenazada. Y eso es lo que pretendo entiendas, que te involucres en proteger tus derechos, porque sin propiedad privada no existe ni siquiera libertad. ¿Por qué? Por lo que luchamos, por dejarle un techo a nuestras familias. Y si ese techo desaparece, ¿qué nos queda? Despierta, Bolivia. ¿Desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, sí, digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Entonces no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. El Papa impulsa el comunismo y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. El maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo. Porque ese poder le fue dado. Es decir, los estados son una invención del maligno. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, o como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces, ¿me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? ...2021, recordemos. Era ya noticia del 2 de febrero. El gran reseteo de Davos concluye con la implantación de los viajes en trenes cama y el fin del capitalismo.
Los líderes del Foro Económico Mundial anuncian el adelanto de la Agenda 2030 porque los ciudadanos ya están preparados. Fijaos, adelanto de la Agenda 2030. Todo lo que debía ser progresivo hasta ese momento debe acelerarse. Sí, seguirá estando en el límite de 2030, pero las medidas ya no pueden ir tardando más a ir implementándose, sino que ya deben ir haciéndolo ahora, lo que estaba previsto para más adelante. ¿Por qué? Porque ya estamos preparados como ciudadanos. Fijaos lo bien que nos han trabajado para que ya digan esto. Sí, lo habéis visto bien también. Implantación de los viajes en trenes cama. Jefes de Estado, gobiernos, CEO de empresas, medios de comunicación globales y líderes izquierdistas de la sociedad civil han coincidido en que la Agenda 2030 debe adelantarse. Es la conclusión final sustraída del Foro Económico Mundial que ha finalizado este pasado fin de semana de enero. La excusa para adelantar este proyecto colectivista, que persigue la instauración de un modelo socialista mundial y sin fronteras, bajo el lema «El Gran Reseteo», se debe, según su fundador Klaus Schwab, a la crisis provocada por el coronavirus a nivel global y la alta contaminación en el planeta. O sea, estos dos factores son los que nos tienen que llevar a implementar este tipo de política, tipo socialista a nivel mundial, sin fronteras. Veremos en qué va consistiendo todo esto. Ya lo vimos en distintas y anteriores conferencias, pero hoy veremos algo más. Ahora es el momento del gran reinicio. Han anunciado en su web, después de que finalizaran las reuniones de la cumbre celebrada entre el 25 y el 29 de enero en Suiza. Parece ser que la población se encuentra lo suficientemente sometida debido al miedo provocado por la tragedia sanitaria para acatar las órdenes del cónclave de mandatarios. Uy, qué casualidad, ¿no?, que todo esto se haya producido para provocar esto. Así lo indican en el informe acordado en Davos 2021, en el que se refleja que los nuevos cambios del Gran Reseteo serán aceptados sin rechistar por los ciudadanos. ¿Sin rechistar? Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que, enarbolando la bandera de la diversidad sexual, y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia.
Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. El gran yunque que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada. Es el cáncer que hay que extirpar. Esta ideología ha colonizado las instituciones más importantes del mundo, desde los partidos y estados de los países libres de Occidente, hasta las organizaciones de gobernanza global, pasando por instituciones no gubernamentales, universidades y medios de comunicación, como también ha marcado el pulso de la conversación global durante las últimas décadas. Hasta que no saquemos esta ideología aberrante de nuestra cultura, nuestras instituciones y nuestras leyes, la civilización occidental e incluso la especie humana no logrará retornar la senda del progreso que demanda nuestro espíritu pionero. Es indispensable romper estas cadenas ideológicas. En resumen, inventamos el capitalismo a base de ahorro, inversión, trabajo, reinversión y trabajo duro. Logramos que cada trabajador pudiera multiplicar por 10, por 100 o, por qué no, hasta por 1000 su productividad, venciendo así a la trampa malthusiana. Sin embargo, en algún momento del siglo XX perdimos el rumbo y los principios liberales que nos habían hecho libres y prósperos fueron traicionados. Una nueva clase política, amparada por ideologías de corte colectivistas y aprovechando momentos de crisis, vio una oportunidad perfecta para acumular poder. Toda la riqueza creada por el capitalismo hasta ese momento y en el futuro sería redistribuida bajo algún esquema de planificación centralizada, donde el puntapié inicial a un proceso cuyas nefastas consecuencias estamos padeciendo hoy mismo. Impulsando una agenda socialista, pero insidiosamente operando dentro del paradigma liberal, esta nueva clase política desvirtuó los valores del liberalismo. Así, reemplazaron libertad por liberación, utilizando el poder coercitivo del Estado para distribuir la riqueza creada por el capitalismo. Su justificación fue la siniestra, injusta y aberrante idea de la justicia social, complementada por entramados teóricos marxistas cuyo fin era liberar al individuo de sus necesidades. Y en el fondo de este nuevo esquema de valores, la premisa fundamental de la que igualdad ante la ley no es suficiente, ya que existen injusticias de bases ocultas que deben ser rectificadas, lo cual representa una mina de oro para burócratas con aspiraciones de omnipotencia. En esto consiste fundamentalmente el wokismo. Es el resultado de la inversión de los valores occidentales. Cada uno de los pilares de nuestra civilización fue cambiado por una versión distorsionada de sí mismo, mediante la introducción de diversos mecanismos de subversión cultural. Pues de los derechos negativos a la vida, a la libertad y a la propiedad, pasamos a una cantidad artificialmente infinita de derechos positivos. Primero fue la educación, luego la vivienda y a partir de allí cosas irrisorias como el acceso a internet, la televisación del fútbol, el teatro, los tratamientos estéticos y un sinfín más de deseos que se transformaron en derechos humanos fundamentales, derechos que por supuesto alguien tiene que pagar y que solo pueden ser garantizados mediante la expansión infinita del aberrante Estado. En otras palabras, del concepto de libertad como protección fundamental del individuo frente a la intervención del tirano, pasamos al concepto de liberación mediante la intervención del Estado. Sobre esta base fue construido el wokismo, un régimen de pensamiento único, sostenido por distintas instituciones, cuyo propósito es penalizar el disenso. Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles. Veamos algunas. El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad y aún en su versión más benévola es redundante, ya que la igualdad ante la ley ya existe en Occidente. Todo lo demás es búsqueda de privilegios, que es lo que el feminismo radical realmente pretende, poniendo a una mitad de la población en contra de la otra cuando deberían estar del mismo lado.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. El wokismo, además, se manifiesta en el siniestro ecologismo radical y la bandera del cambio climático. Conservar nuestro planeta para las futuras generaciones es cuestión de sentido común. Nadie quiere vivir en un basurero, pero nuevamente el wokismo se la arregló para pervertir esa idea elemental. De preservar el medio ambiente para el disfrute de los seres humanos, pasamos a un ambientalismo fanático donde los seres humanos somos un cáncer que debe ser eliminado y el desarrollo económico poco menos que un crimen contra la naturaleza.